Antes de empezar la historia, asegúrate de estar suscrito. Si te gustan las historias de trampas, no te pierdas ningún vídeo nuevo. Necesitas suscribirte a nuestro canal. Continuemos. Mi esposa me presentó a su tío, hijo del presidente de un banco. Todavía recuerdo cómo él y sus padres se burlaron de mí cuando supieron que apenas había terminado la preparatoria. Cuando mencioné cerrar mi cuenta, se rieron. Pero fue cuando cerré mi cuenta de $7,000 millones que todo cambió. Y, siendo sincero, nunca me han importado mucho estos juegos de estatus que parecen consumir a la mayor parte de la sociedad. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? Ese juego de mi auto es más grande que el tuyo. Y mi puesto es más elegante o fui a Harvard, así que automáticamente soy más inteligente. Rayos. Pensaba que todo esto convertía las fiestas de negocios en concursos de egos. A los 34, tenía todo lo que mucha gente desea. Un matrimonio sólido con Claire. Una mujer que me hacía reír hasta el cansancio, que era guapísima en chándal o vestido de cóctel. También era consultor senior en una empresa de logística que había creado desde cero. Solo tenía una vieja laptop y más ganas de triunfar que sentido común. Pero ahí es donde la cosa se pone interesante. Poca gente tenía idea de lo que realmente había logrado. Créanme, mi currículum no era precisamente el tipo de cosa que impresionaría en una entrevista. No me gradué de ninguna universidad prestigiosa, no tengo un título en administración de empresas ni una especialización en cómo ser insufriblemente arrogante. De hecho, ni siquiera terminé la universidad. Después del bachillerato, mientras mis compañeros se endeudaban para estudiar en universidades caras y aprender cosas que nunca usarían en la vida real, entré al mercado laboral a los 18 años. Llámame loco, pero siempre he creído que el aprendizaje práctico vale mucho más que cualquier teoría. Y fue entonces cuando descubrí mi talento para tres cosas fundamentales en los negocios: números, sistemas y personas. Los números son directos, no mienten. Los sistemas funcionan o no funcionan, no hay lugar para la mediocridad. ¿Y las personas? Bueno, cuando entiendes que las motiva, puedes construir cosas increíbles junto a ellas. Con el tiempo, perfeccioné este talento, transformándolo en algo con lo que la mayoría de la gente solo sueña. Mediante inversiones bien calculadas, y hablo de riesgos que harían sudar incluso a un apostador de Las Vegas, terminé amasando una pequeña fortuna. Pero eso fue solo el principio. Con el tiempo, me convertí en el propietario silencioso de varias empresas internacionales. Hablamos de empresas repartidas por 3 continentes, desde logística de transporte hasta startups tecnológicas e incluso desarrollos inmobiliarios que estaban transformando el panorama de las grandes ciudades. Lo curioso es que, a pesar de todo esto, vivía como cualquier persona normal. Dame vaqueros y una camiseta, y soy feliz. Prefiero eso a ponerme un traje de 3 piezas. Conducía un coche sencillo y fiable que me llevaba de un punto a un punto B sin problemas, en lugar de un deportivo que gritaba: mírame, estoy intentando presumir. Mi casa, bonita, sí, pero no ostentosa. Muebles cómodos, una cocina donde Claire podía preparar sus maravillosas recetas y una oficina en casa donde lo gestionaba todo con tranquilidad. Lo curioso es que, para la mayoría de la gente, incluida mi propia familia, yo era un tipo normal. En las reuniones familiares, vestía la misma ropa informal de siempre, hablaba de deportes y del tiempo, y mentalmente me veían como el marido de Claire que trabaja en logística. Y técnicamente, sí, trabajaba en logística, pero también era el dueño de toda la operación. Incluso Claire sabía que tenía dinero, pero era la única que realmente entendía lo que eso significaba. No era tonta y se aseguró de que viviéramos cómodamente. Se dio cuenta de que nunca me estresaba por las facturas y que podíamos comprar lo que quisiéramos, cuando quisiéramos. Pero, al mismo tiempo, desconocía la verdadera magnitud de todo lo que poseía. Sabía que tenía éxito, pero no sabía cuánto, ni que mi fortuna provenía de un mercado más pequeño, de forma casi anónima. Y, siendo sincera, pensé que era perfectamente normal. Había algo agradable en ser invisible. Cuando tienes dinero, pero nadie lo sabe, te tratan como a un ser humano, no como un cajero automático ambulante ni como una oportunidad para hacer contactos. Las conversaciones son genuinas, no calculadas. Te invitan a eventos porque realmente disfrutan de tu compañía, no porque quieran algo de ti. Era una vida sencilla, y yo era feliz con ella. Ahora, mirando atrás, con toda la claridad que el tiempo y los desastres traen, me doy cuenta de lo ingenuo que fui al pensar que podría mantener este equilibrio para siempre. Lo que pasa con el dinero, especialmente con la considerable cantidad que había acumulado, es que con el tiempo se vuelve imposible de ocultar. Intentarlo es como intentar ocultar un elefante en la habitación cubriéndolo con una manta. Con el tiempo,
alguien notará la gigantesca masa de este elefante que ocupa la mitad del espacio. Pero en aquel entonces, sentado en mi cómoda burbuja de anonimato, creía tenerlo todo bajo control. Tenía éxito sin el estrés de que todo el mundo lo supiera. Era rico sin ser un blanco fácil. Tenía una esposa que me amaba por lo que era, no por lo que podía ofrecer. La vida era buena, sencilla, sin complicaciones. Debí saber que una vida así no dura para siempre. Debí darme cuenta de que la familia de Claire, con sus raíces bancarias y su afán por el estatus, tarde o temprano me arrastraría a su negocio. Debí sospecharlo cuando Claire empezó a hablar de presentarme a su tío, Leonard, el heredero del imperio bancario familiar. Pero claro, ¿quién mira al futuro cuando vive tan bien el presente? Yo era solo un hombre trabajador con mucha suerte y que quería disfrutar del fruto de su trabajo en paz. No sabía que la paz estaba a punto de convertirse en un lujo inasequible. Así que ahí estaba yo, el jueves por la noche, sentado a la mesa de la cocina, devorando lo que estaba seguro era la mejor lasaña de este lado de Little Italy. Claire tenía un talento extraordinario para transformar ingredientes sencillos en platos que harían llorar de alegría incluso a Gordon Ramsay. Hablo de comida reconfortante, de esas que te hacen olvidar todos tus problemas y preguntarte por qué alguien inventó los restaurantes. Iba por mi segunda ración, bueno, la tercera. No me juzguen, pero fue en ese momento cuando Claire soltó la bomba que destrozaría mi vida pacífica y perfecta. Ah, por cierto, dijo, haciendo girar el tenedor en la pasta como si hablara del tiempo. Mi tío Leonard quiere conocerte. Lo dijo con la misma naturalidad con la que diría que el cartero había entregado un paquete o que se estaba acabando la leche. Hice una pausa a medio bocado, con el tenedor aún lleno de queso y salsa, suspendido entre el plato y la boca. Leonard, el banquero. Sabía exactamente de quién hablaba. Leonard Morrison, el príncipe heredero del imperio bancario Morrison, hijo de Preston Morrison, quien dirigía el Summit Bank como si fuera su propia alcancía. Claire ya lo había mencionado antes, claro. Normalmente, cuando mencionaba reuniones familiares, encontraba la manera de evitarlo. Pero esta vez, no había manera. Sí, asintió Claire, tomando un sorbo del vino que había elegido de nuestra colección. No voy a mentir, tenía buen gusto para los vinos, sobre todo para alguien que, en teoría, solo trabajaba en logística. Tiene muchos contactos, ¿sabes? Su padre dirige Summit Bank, y están preparando a Leonard para que eventualmente tome las riendas. Eso podría ser muy bueno para ti, querida. Ahora bien, aquí es donde debería, probablemente mencionar algo importante sobre mi relación con la familia de Claire. Provenían de una de esas familias que la gente llama ricas y tradicionales. Las que tienen suficiente riqueza para transmitirse de generación en generación, como un legado, con todas las actitudes pretenciosas y las expectativas sociales que conlleva. Fondos fiduciarios, clubes de campo exclusivos, un árbol genealógico que hace sonreír a genealogistas de todo el mundo. Mientras tanto, mi familia era de esas que, cuando decidían salir a cenar, la máxima sofisticación era elegir ketchup de marca en lugar de la versión comprada. Genial, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Pregunté, con genuina curiosidad por saber a dónde iba esto. En mi experiencia, cuando alguien con una fortuna antigua ofrece ayuda a alguien que no la tiene, siempre hay una trampa. Claire se inclinó hacia adelante con ese brillo en los ojos, la expresión que ponía cuando creía haber resuelto todos mis problemas. Bueno, ya sabes, hacer contactos. Leonard conoce a todo el mundo financiero. Puede presentarte clientes potenciales, e incluso ayudarte a expandir tu negocio de consultoría. La ironía era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo de mantequilla. Claire, bendita sea, pensó que necesitaba ayuda para expandir un imperio empresarial que ya abarcaba 3 continentes. Era como si alguien le estuviera ofreciendo clases de baloncesto a Michael Jordan, o sugiriendo que Gordon Ramsay tomara un curso básico de cocina. Pero, ¿cómo explicar todo esto sin revelar la magnitud de mi juego? ¿Qué tan grande fue mi éxito? Claro que Claire sabía que lo había logrado. Se aseguraba de que viviéramos cómodamente, de que nunca me estresara el dinero y de que pudiera comprarme cosas bonitas cuando quisiera. Pero seguía pensando que el éxito significaba ganar mucho dinero como consultor. No que tuviera el poder de comprar y vender empresas que Leonard probablemente consideraría impresionantes. La verdad es que no necesito contactos, querida, respondí con cuidado, intentando encontrar el equilibrio entre la verdad y la discreción. Por ahora, el negocio va muy bien. Claire hizo un gesto con la mano, descartando mi explicación como una modestia sin sentido. Anda ya. Todo el mundo necesita buenos contactos. Además, Leonard siente mucha curiosidad por ti. Le dije que eres inteligente y trabajadora,
y quiere conocer al hombre que me conquistó. Casi me río. Si Leonard fuera el tipo de banquero con el que solía tratar en mis negocios, probablemente sentiría curiosidad por mí como un gato por un ratón. Algo divertido con lo que jugar antes de pasar a asuntos más importantes. Es un poco brusco, continuó Claire, con ese tono que usa la gente cuando intenta advertirte sobre alguien sin avisarte. Pero no te lo tomes como algo personal. Es su forma de ser. Cuando empiecen a hablar de negocios, estoy segura de que te respetará. Respeta el éxito, y tú sin duda lo eres. La ironía era tan grande que casi me atraganto con el vino. Si Leonard realmente respetaba el éxito, estaba a punto de enfrentarse a un éxito mayor del que jamás imaginó. Pero Claire no lo sabía. Y algo me decía que esta reunión sería una verdadera lección sobre suposiciones, errores de juicio, y por supuesto, la clase de riqueza que, por muy merecedora que se sintiera Leonard, era algo con lo que había nacido. Claire añadió, entusiasmada con la idea, te hará bien conocer a más gente de mi familia. Sé que has estado evitando algunas reuniones, pero Leonard es diferente. Se ganó lo que tiene por méritos propios, no solo por herencia. Casi me atraganto con el vino. Por lo que había aprendido en la red de cotilleos de la familia Claire, el mayor logro de Leonard fue haber nacido con el apellido correcto. Claro, trabajaba en el banco, pero decir que fue un logro propio era como decir que un piloto de NASCAR construyó su propia pista de carreras. ¿Cuándo y dónde? Pregunté, pensando que sería mejor terminar con esto de una vez. Pero había una parte de mí, la que siempre disfrutaba de un buen desafío, que tenía curiosidad por ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar la familia Morrison. Este sábado, en el Meridien, ¿sabes? Ese asador del centro, dijo Claire, con la cara radiante como si acabara de resolver el problema del hambre en el mundo. Los padres de Leonard también estarán allí. Preston y Marjorie. Será perfecto. Perfecto, ¿verdad? Porque, en realidad, nada dice noche perfecta como una cena con gente que te juzga por la universidad a la que fuiste, no asistí y en el club de campo tú no pertenece. Suena genial, ¿verdad? Mentí. Ya me estaba preparando mentalmente para lo que seguramente sería una noche de condescendencia disfrazada de cortesía e insultos sutilmente disfrazados de cumplidos. Poco sabía que estaba a punto de entrar en lo que, en retrospectiva, podría describirse como conversación en la cenael más caro en los 100 años de historia de Summit Bank. Debería haber confiado en mi instinto y haber inventado una excusa para no ir. Pero la vida tiene una forma de ponerte justo donde necesitas estar, incluso si ese lugar es, bueno, un agujero a punto de explotar. Y ahí estaba yo, el sábado, más rápido que una factura de impuestos de abril, de pie frente a mi armario, tratando de decidir qué demonios ponerme para cumplir con el familia real de banqueros. Claire había estado revoloteando por la casa todo el día como un colibrí tomando café, ofreciendo consejos útiles como, ponte presentable y trata de causar una buena impresión. Porque, al parecer, pensaba que yo solía llegar a las cenas importantes con aspecto de recién salida de un contenedor de basura detrás de una tienda. Elegí mi atuendo habitual para las ocasiones en las que necesitaba dar la impresión de que me importaba, pero sin que pareciera que me esforzaba demasiado. Camisa negra, blazer oscuro y, por supuesto, mis pantalones de vestir más cómodos. Nada demasiado llamativo ni demasiado estridente. Mírame, soy importante, simplemente limpia y discreta en mi mundo. Si tuvieras que publicitar tu éxito a través de tu ropa, probablemente no serías tan exitoso como pensabas. El viaje al Meridien transcurrió sin incidentes, salvo por la nerviosa charla de Claire sobre lo emocionada que estaba de que por fin conociera a su tío y a sus padres. No paraba de hablar, hablando de lo genial que sería para mi carrera y de las ganas que tenía Leonard de hablar de negocios. Yo solo asentí y emití los apropiados mientras me preparaba mentalmente para lo que estaba segura sería un ejercicio de paciencia. El Meridien era justo el tipo de lugar que esperarías que frecuentara la gente adinerada y tradicional. Paneles de madera oscura, iluminación tenue, un ambiente que emanaba ese aire de, si tienes que preguntar los precios, no puedes permitirte comer aquí. La recepcionista, una mujer rubia que parecía salida de una revista cara, nos saludó con esa sonrisa profesionalmente cálida pero personalmente fría. Vamos a encontrar la fiesta de Morrison, dijo Claire. Y juro que la sonrisa de la anfitriona se volvió un 20% más genuina. El dinero reconoce al dinero, pensé, incluso cuando solo es su olor en el aire. Nos llevaron a una mesa en la esquina, donde ya había 3 personas sentadas. Y, debo decirles, parecían el elenco de una película sobre gente rica y pretenciosa, cuidadosamente seleccionado. Estaba Preston Morrison, de unos 60 y tantos años, con el pelo canoso cuidadosamente peinado y ese bronceado que solo se puede permitir en lugares donde el salario anual no alcanza ni para una semana de vacaciones.
Junto a Preston estaba Marjorie, su esposa, quien poseía esa cualidad atemporal que se adquiere con acceso ilimitado a los mejores cirujanos plásticos. Sus joyas probablemente costaban más que los coches de mucha gente. Y las lucía con la naturalidad de quien nunca ha tenido que consultar el saldo de su cuenta bancaria antes de comprar. Y, por supuesto, estaba Leonard. Ah, Leonard, el típico chico de oro, probablemente de mi edad, pero con un porte imponente. Tenía esa peculiar seguridad de quien nunca ha escuchado un no sobre nada importante en la vida. Su traje probablemente costaba más que el alquiler mensual de mucha gente, y lo usaba como una armadura contra la gente común. Todos se pusieron de pie al acercarnos, y casi pude sentir cómo bajaba la temperatura al observar mi presencia. Era como si de repente hubieran esperado un filet mignon y en su lugar le sirvieran una hamburguesa con queso. Leonard. Mamá, papá, dijo Clare con ese entusiasmo forzado. Este es mi esposo, del que les hablé. Me acerqué primero a Preston, porque me pareció lo más educado. Su apretón de manos fue firme pero breve, de esos que dicen, reconozco tu existencia, pero no te pongas demasiado cómodo. Marjorie me ofreció la mano con la cautela de quien teme que le manche la manicura de $500. ¿Y el apretón de Leonard? Bueno, era el tipo de apretón agresivo que usan los hombres inseguros para imponer su dominio. Por favor, tome asiento, dijo Preston, señalando las sillas frente a nosotros como si me concediera una audiencia real. Ni siquiera habíamos pedido bebidas, y ya sabía que iba a ser una noche larga. El camarero apareció casi al instante. Al parecer, en Moore Sense, el servicio es rapidísimo. Después de pedir las bebidas, eligieron un vino caro, mientras que yo, con sencillez, pedí una cerveza. Comenzó el interrogatorio. Clare nos dijo que trabajas en consultoría. Interesante. ¿En qué temas trabajas exactamente? Preguntó Preston, reclinándose en su silla como un juez preparándose para un caso. Principalmente logística, respondí, tomando un sorbo de cerveza. Optimización de la cadena de suministro, mejoras de eficiencia, ese tipo de cosas. Marjorie ladeó la cabeza, mirándome como si acabara de enterarse de que me pasaba los días recogiendo basura o limpiando alcantarillas. Ah, ¿cómo recogiendo basura? Dijo, con ese tono de voz que hacía que mi profesión pareciera un chiste malo. Su disgusto, apenas disimulado, era casi palpable, como si no pudiera creer que su querida sobrina se hubiera casado con alguien que lidiaba con problemas tan mundanos de la clase trabajadora. Entre otras cosas, añadí, manteniendo la calma. Es más complejo de lo que la mayoría cree. Cadenas de suministro globales, regulaciones del comercio internacional, coordinación logística transfronteriza. Fascinante, interrumpió Leonard, aunque su tono sugería que le parecía tan interesante como ver secar la pintura. ¿Y dónde estudiaste eso? ¿En qué universidad? Preguntó, intentando comprender claramente hasta dónde podía llegar mi falta de pedigrí. Y ahí estaba la pregunta que tanto esperaba. El filtro de las credenciales académicas, la primera línea de defensa para gente como Leonard a la hora de decidir si alguien realmente vale la pena. No fui a la universidad, dije simple y directamente. Me dediqué directamente a los negocios después del bachillerato. El silencio que siguió fue tan denso que juro que se podría haber oído caer un alfiler en el condado vecino. Los tres me miraron como si acabara de anunciar que en realidad era un extraterrestre de Marte que había venido a la Tierra a estudiar los rituales de apareamiento humano. Preston se recuperó primero, carraspeando con esa tos diplomática que probablemente le venía bien en las reuniones de la Junta. Bueno, eso es bastante, emprendedor de tu parte, dijo. La forma en que usó emprendedor dejó claro lo que realmente quería decir. Idiota. Pero, claro, era demasiado educado para decirlo directamente. Las cejas de Marjorie eran tan altas que prácticamente se escondían tras la línea del cabello, y Leonard me miraba como si fuera un espécimen fascinante que hubiera encontrado bajo el microscopio. La mirada que intercambiaron los tres fue el tipo de comunicación silenciosa que solo surge de años de esnovismo compartido. Era la mirada que decía, «Ay, cariño, esperábamos a alguien impresionante, y en cambio, nos encontramos con esto». Y en ese momento, supe, con una claridad aterradora, que esta noche sería absolutamente épico. Lo que sucedió después fue como presenciar una clase magistral de guerra pasivo-agresiva, solo que en lugar de ser el observador, yo era el objetivo, sentado en medio del campo de batalla con una diana pintada en la frente. Si alguna vez te has preguntado cómo es ser diseccionado lentamente por quienes se consideran intelectualmente superiores, pues abróchate el cinturón, cariño, porque estoy a punto de ofrecerte un asiento en primera fila para el espectáculo. Marjorie fue la primera en recargarse tras ese silencio absoluto.
Me dedicó lo que solo puedo describir como la clase de sonrisa que le dedicarías a un niño que acaba de anunciar con orgullo que se ha comido su propio moco. Ah, así que eres autodidacta, dijo, con la voz llena de la compasión que suele reservarse para los pacientes terminales de cáncer. Qué valiente de tu parte. Valiente, como si hubiera escalado el Everest en chanclas en lugar de saltarme 4 años de una costosa educación para empezar a ganar dinero de verdad. Su forma de decirlo dejaba claro que, en su mundo, autodidacta era solo una forma educada de decir demasiado pobre y tonta para la escuela de verdad. Leonard, para no ser menos que su madre en el arte de los insultos sutiles, soltó una risita que sonó como una hiena ahogándose en su propia presunción. Se giró hacia su padre con ese gesto teatral propio de una telenovela. Tío Preston, ¿te imaginas intentar dirigir un gran negocio con solo un diploma de bachillerato? Es decir, eso es muy raro hoy en día, ¿verdad? Su énfasis en raro fue una obra maestra de diplomacia disfrazada de sarcasmo. Era como oír a alguien decir Dios te bendiga mientras planeaba tu funeral. Preston, quien claramente era un maestro en este deporte familiar, asintió con sabiduría, como si Leonard acabara de hacer una profunda observación sobre la naturaleza de la inteligencia humana. En efecto, Leonard, en el complejo entorno empresarial actual, una sólida formación académica es verdaderamente necesaria. La Escuela de Negocios de Harvard enseña principios que simplemente no se pueden aprender en ningún otro lugar. Sí, la Escuela de Negocios de Harvard, el lugar mágico donde aparentemente te enseñan a perder $7.000 millones sin sudar la gota gorda. Pero, claro, me estoy adelantando. Por supuesto, interrumpió Marjorie, aparentemente no contenta con dejar que los hombres se llevaran toda la diversión. Hay algo muy refrescante en este enfoque tradicional. Tan auténtico, dijo auténtico, de la forma en que la mayoría de la gente diría pintoresco o adorable, como si fuera un lindo proyecto de arte popular que descubrió en una feria de artesanía rural. Clare, bendita su mente despistada, estaba sentada allí, bebiendo vino como si se tratara de una conversación normal durante la cena. De vez en cuando, asentía, como si estuvieran hablando del tiempo en lugar de desmantelar sistemáticamente la credibilidad de su marido. Un cumplido ambiguo a la vez. ¿Sabes?, continuó Leonard, entusiasmándose con el tema como un monologuista que por fin ha encontrado su ritmo. Tengo mucho respeto por quienes logran salir adelante sin las ventajas de una educación adecuada. Debe ser increíblemente difícil competir en mercados sofisticados cuando eres, ¿cómo se dice?, volando según el asiento de tus pantalones. Volando por el asiento de mis pantalones, ¿verdad? Porque, al parecer, convertir la preparatoria en un imperio empresarial internacional multimillonario fue pura suerte y un momento perfecto. Como ganar la lotería, solo que en lugar de comprar un billete, de alguna manera me topé con todo el sistema de lotería. Oh, por supuesto, asintió Marjorie alegremente. Es admirable cuando la gente aprovecha al máximo sus circunstancias. Siempre le digo a la junta directiva de mi organización benéfica que no debemos subestimar lo que la gente puede lograr, incluso con oportunidades limitadas. Me atrevería a decir que oportunidades limitadas era un eufemismo con un sutil toque de desprecio. Ahí estaba, el verdadero problema en sus cabezas. No era solo un ignorante. Era una especie de caso de caridad que había logrado ganarse la vida dignamente a pesar de mi trágica falta de educación y credenciales académicas adecuadas. El camarero, posiblemente percibiendo la tensión, entró en ese momento con la sincronización perfecta. Los miró a todos como si estuviera viendo un partido de tenis, pero en lugar de animar a un equipo, esperaba que ninguno de nosotros tirara los platos por la ventana. Cuando tomó nuestras órdenes, y por supuesto, todos eligieron los platos más caros del menú, empecé a preguntarme si no se habría ofrecido a trabajar extra como intérprete de la guerra silenciosa entre nosotros. Después de tomarnos el pedido, con todos comentando sutilmente que debería probar el almuerzo especial de negocios, al que, admitámoslo, nadie en su sano juicio llamaría almuerzo, la conversación se reanudó con renovado vigor. Leonard, sutil como siempre, se inclinó hacia adelante con falso entusiasmo. ¿Sabes qué es realmente impresionante?, preguntó, como si estuviera a punto de darme el premio de consolación en un concurso de ignorancia. Es que lograste mantener feliz a Clare sin poder brindarle el estilo de vida con el que creció. Eso requiere mucha creatividad. Ah, la vieja insinuación de que yo era una especie de carga financiera para su querida princesa. Lo que no entendían, claro, era que Clare vivía mejor conmigo que con su fondo fiduciario. No importaba que nuestra casa fuera mejor que cualquier otra que hubiera tenido. Para ellos, si no tenías el pedigrí adecuado, no podías mantener a la familia lo suficiente. Preston, siempre orgulloso papá, asintió con aprobación ante la observación de su hijo. Sí, el amor lo puede todo. Como dicen,
Clare siempre ha sido nuestra pequeña romántica, dispuesta a ignorar las consideraciones prácticas por asuntos del corazón. Consideraciones prácticas, como el hecho de que puedo comprar y vender toda su propiedad social antes del almuerzo, y aún me sobrará lo suficiente para comprar un pequeño país para el postre. Es una suerte, añadió Marjorie con la misma sonrisa condescendiente, que Clare tenga recursos familiares a los que recurrir si las cosas se ponen difíciles. Siempre cuidamos de los nuestros, ¿verdad, Preston? La implicación era clarísima. Si este experimento de casarme con alguien de inferior nivel social fracasaba inevitablemente, estarían allí para resarcirse y encontrar a alguien más adecuado para Clare. Pero aquí estaba el truco. Estar sentado allí, escuchando a esta gente hablar de mí como si fuera un sinvergüenza financiero que había tenido la suerte de estafar a su hija. Me dio mucho tiempo para reflexionar. ¿Y en qué estaba pensando mientras veía a estos tres pomposos, elogiarse a sí mismos por su crianza y educación superiores fue lo absolutamente, qué gracioso sería cuando se supiera la verdad? Creían que estaban ante un pequeño consultor casado con alguien de alto rango. En realidad, estaban ante alguien que, con una sola llamada, podría acabar con la dinastía bancaria familiar. Pero paciencia, me dije, déjalos divertirse. La noche aún era joven, y lo mejor estaba por venir. Cuando llegaron nuestros platos caros, y les aseguro que, por el precio que cobraban, estas vacas deberían haber sido masajeadas a mano por supermodelos suecas y alimentadas solo con champán y caviar, la conversación adquirió un ritmo predecible e irritante. Al parecer, la familia Morrison había decidido que yo sería su entretenimiento de la noche, y estaban decididos a exprimir al máximo el placer de burlarse del pobre campesino sin educación que, de alguna manera, había logrado engañar a la preciosa Clare para que se casara con ella. Iba casi por la mitad de mi chuletón, que, admito, estaba bastante bueno a pesar de la compañía, cuando Preston decidió lanzarse a lo que sin duda era uno de sus temas favoritos, la ilustre historia y la suprema importancia del Summit Bank. ¿Sabes cómo algunos coleccionan sellos, o coches antiguos? Bueno, Preston coleccionaba oportunidades para presumir de la institución financiera de su familia como si fuera la octava maravilla del mundo. Ah, sí, dijo Preston, cortando su estaca con precisión de cirujano. Summit Bank ha servido a las familias más distinguidas de esta comunidad durante más de un siglo. No somos solo un banco. Somos la base de la estabilidad financiera para quienes comprenden el valor de la tradición y la excelencia. Leonard, sin querer quedarse atrás, asintió, como si su padre estuviera a punto de pronunciar el discurso de Gettysburg en lugar de una simple presentación corporativa. Así es, papá. Somos muy selectivos con nuestra clientela. No se trata del tamaño de la cuenta. Bueno, no del todo. Se trata de mantener relaciones con familias que comparten nuestros valores. Casi me río a carcajadas. No se trata solo del tamaño de la cuenta, ¿verdad? Porque estoy bastante seguro de que rechazaban a multimillonarios a diestro y siniestro por no tener las credenciales creativas que tanto valoraban. Marjorie, impecable como siempre, se secó los labios con la servilleta, como si posara para un cuadro de un mundo donde la clase media nunca existió. Ah, sí, tuvimos que rechazar a algunos, por así decirlo. No a los neorricos. A la gente que cree que solo por haber ganado dinero, automáticamente merece tener acceso a nuestros servicios. La ironía era tan fuerte que podría haber sido un postre. Ahí estaban, hablando de los neorricos como si fueran una enfermedad contagiosa, cuando en su mente yo, al parecer, ocupaba un escalón tan bajo en la escala social que ni siquiera cumplía los requisitos para ser considerado neorrico. Solo era la pobre Ree. Me parece fascinante, continuó Leonard, visiblemente divertido. Como algunos creen que la banca se trata solo de depósitos y retiros. No entienden que lo que ofrecemos es mucho más que eso. Es prestigio, contactos, acceso a oportunidades que simplemente no están al alcance de todos. Preston, sintiendo que subestimaban su propia grandeza, levantó su copa de vino como si fuera a brindar. Exactamente, hijo. Summit Bank no es solo donde guardas tu dinero. Es una declaración de quién eres y de lo que has logrado en la vida. Había estado allí casi 2 horas, aguantando los insultos con una sonrisa y la paciencia de un santo. Pero algo en ese comentario en particular, la presunción, la vanidad, el desprecio absoluto hacia cualquiera que no cumpliera con sus estándares arbitrarios, finalmente me irritó. Qué curioso que lo menciones, dije, dejando el tenedor y reclinándome en la silla. De hecho, he estado pensando en trasladar mis cuentas a otro sitio. El efecto fue inmediato y divertidísimo. Los tres se detuvieron a medio masticar, como si acabara de anunciar que planeaba robarle su preciado banco en lugar de simplemente llevarme mi negocio a otro sitio.
Preston arqueó las cejas tan rápido que temí que alcanzaran velocidad de escape. Ah, dijo Marjorie, intentando sonar despreocupada, pero sin éxito. ¿Y eso por qué? Me encogí de hombros, fingiendo que no era para tanto. Solo estoy mirando, ya sabes, viendo que ofrecen otros bancos. Oferta. Quizás podrías buscar un lugar que sea un poco más, ¿cómo lo dijiste? Que reciba diferentes tipos de clientes. Leonard, a medio sorbo de vino, hizo algo que solo podría describir como un arranque cómico. Resopló. No una tos cortés, sino un desastre en toda regla. El vino le resbaló por la nariz. Rápidamente agarró su servilleta para limpiar el desastre, no sin antes mirarme con una mezcla de diversión y condescendencia. Oh, por favor, dijo una vez recuperado del incidente de la olfatería de vino. Adelante, toque su cuenta corriente. Estoy seguro de que perder una cuenta corriente normal no afectará a nuestras cuentas precisamente. Una cuenta corriente, murmuré para mí, casi riéndome de la ingenuidad del tipo. Ah, mi dulce e ingenuo Leonard. Si supieras que mi cuenta corriente tiene suficiente dinero para comprar tu querida hucha 3 veces y aún te sobra para unas buenas vacaciones. Preston, aparentemente sintiéndose excluido del chiste, decidió añadir algo más. Sí, Leonard tiene razón. En Summit no dependemos de la gente común para nuestro éxito. Manejamos miles de millones. No muy bien, sea lo que sea. Pequeñas empresas, miles de millones. Casi aplaudía por dentro. El tipo prácticamente me estaba sirviendo oro en bandeja de plata. No sabía lo deliciosamente estúpido que estaba sonando. Allí estaba yo, sentado frente al presidente de Summit Bank, mientras él presumía de manejar miles de millones y me descartaba como una pequeña empresa. Era como ver a alguien presumir de ser duro mientras, sin darse cuenta, se peleaba con un Navy SEAL. Miles de millones, dije, tomando otro sorbo de cerveza. Impresionante. Ah, sí, interrumpió Marjorie, aparentemente sin querer que la excluyeran. El deporte familiar de las gestiones financieras. Preston aumentó los activos bajo gestión de Summit a más de 15.000 millones de dólares. Somos uno de los bancos regionales más exitosos del país. 15.000 millones de dólares. Tuve que esforzarme para mantener una expresión neutral ante esa cifra. Mira, aquí está el detalle de mi situación particular que hizo que este momento fuera tan encantador. Mi cuenta principal en Summit Bank, la que tan despreocupadamente descartaban como insignificante, contenía 7.000 millones de dólares en activos líquidos. Eso sin contar mis inversiones a largo plazo, mis inversiones internacionales ni las demás cuentas que tenía repartidas en diferentes instituciones. En otras palabras, mi única cuenta corriente regular representaba casi la mitad de todos los activos bajo gestión del banco. Pero ellos no lo sabían. Para ellos, yo era solo un trabajador con unos pocos miles de dólares. Leonard se inclinó hacia adelante con la misma expresión de suficiencia que había tenido toda la noche. ¿Sabes qué? Ahora tengo curiosidad. ¿Qué se necesitaría exactamente para que tu negocio siguiera adelante? ¿Hablamos de renunciar a una cuota mensual? ¿Ofrecer cheques gratis? La condescendencia en su voz era tan densa que podría haberla untado en una tostada. Cuentas gratis. El hombre me ofrecía cuentas gratis como si fuera una obra de caridad. Le devolví la sonrisa, y por primera vez esa noche, fue una sonrisa completamente genuina. Oh, no te preocupes. Seguro que tienes razón. Perder mi cuenta probablemente ni te lo plantees. Y ese, amigos míos, fue el momento en que decidí que Preston Morrison y su arrogante familia estaban a punto de aprender una lección muy cara sobre dar suposiciones. El viaje de regreso desde Meridian fue más silencioso que un cortejo fúnebre. Solo que, en lugar de lamentar la muerte de alguien, planeaba discretamente el asesinato financiero de toda una dinastía bancaria. Clare iba en el asiento del copiloto, tarareando una canción que había oído en la radio antes, completamente ajena a que a su marido le acababan de declarar la guerra, y que dicho marido estaba a punto de tomar represalias con el equivalente económico de un arma nuclear. Bueno, todo salió bien, dijo Clara alegremente al entrar en la entrada. Tenía una extraña habilidad para reescribir la historia sobre la marcha, convirtiendo lo que claramente había sido un desastre en una especie de victoria social. Creo que les caíste bien después de conocerte. La miré fijamente un momento, preguntándome si habíamos ido a la misma cena o si, de alguna manera, la habían transportado a otro lugar donde su familia no se había pasado toda la noche tratándome como si fuera algo que se hubieran quitado del zapato. ¿En serio? Esa es tu lección de hoy. Vamos, dijo, haciendo un gesto de desdén con la mano mientras caminábamos hacia la puerta principal. Ya sabes cómo son. Son muy exigentes con la gente. Pero una vez que demuestras tu valía, se convencen. Para demostrármelo, no. ¿Por qué?
Al parecer, construir un imperio empresarial multimillonario desde cero no era prueba suficiente de nada, salvo de mi falta de credenciales creativas. Abrí la puerta principal y entramos. Clare se quitó los tacones de una patada y suspiró aliviada. Me duelen los pies. Esos zapatos son increíbles, pero son instrumentos de tortura disfrazados. Clare, dije, siguiéndola a la sala. Tenemos que hablar de lo que pasó esta noche. Se giró con esa expresión ligeramente exasperada que ponía cuando creía que me estaba pasando de dramatismo. ¿Qué pasa? Mira, sé que a veces pueden ser un poco intensos, pero es su forma de ser. No lo dicen con mala intención. Me llamaron Clare, la basura sin educación, durante 2 horas seguidas. No lo hicieron, protestó, aunque su voz tenía esa ligera incertidumbre que indicaba que sabía perfectamente que lo habían hecho. Solo sentían curiosidad por tu pasado. No tiene nada de malo. ¿Curioso? Pregunté sin poder evitar reírme. Tu tío me ofrecía cheques gratis como si fuera una obra de caridad. Tu tía hablaba de mí como si fuera un ejemplar fascinante de un lugar remoto. Y tu primo actuaba como si mi mera existencia fuera un insulto a su preciado banco. Clare se dejó caer en el sofá y me miró con la misma expresión que le dedicarías a un niño que está haciendo un berrinche por algo trivial. Estás siendo demasiado sensible con esto. ¿Y qué si te preguntan sobre tu educación? ¿Y qué si hacen algunas bromas? Así funcionan las familias ricas. Ponen a prueba a la gente. No es nada personal. ¿No es personal? Pregunté, con un tono de incredulidad. Dios mío. Si no fuera personal, odiaría ver lo que considerarían un ataque directo. Insinuaron que te estabas arruinando al casarte conmigo, señalé. Insinuaron que tu familia tendría que apoyarnos económicamente cuando mi pequeño negocio fracasara inevitablemente. ¿Cómo es que eso no es personal? Ay, por favor, dijo Clare, poniendo los ojos en blanco de una forma que me dieron ganas de gritar. Solo bromeaban. Tienes que aprender a aceptar una broma. Para colmo, la ironía era insoportable. Ella no lo veía, no lo entendía. No se daba cuenta de cuánto me habían menospreciado, como si todo fuera parte de un juego en el que no tenía derecho a participar. Además, continuó Clare, con ese tono que usaba cuando intentaba deconstruir algo importante en mi cabeza, no es propio de ti hacer bromas sobre los demás. Y ahí estaba, el momento en que me di cuenta de que mi esposa, la mujer que creía que me conocía mejor que nadie en el mundo, no tenía ni idea de con quién se había casado en realidad. Vio las bromas, la condescendencia, los insultos apenas disimulados. Y su respuesta fue que simplemente debía aceptarlo y aceptarlo como un buen campesino. Vale, dije lentamente, aceptando la broma. Ya lo pillo. Me acerqué a la barra en la esquina de la sala y me serví un generoso vaso de whisky para mí. No porque necesitara coraje líquido para lo que estaba a punto de hacer, sino porque algunos momentos en la vida requieren un acompañamiento ceremonial adecuado, y este sin duda era uno de ellos. Mira, dijo Clare, suavizando el tono como si creyera que podría suavizar la situación con un poco de compasión. Sé que esta noche probablemente fue abrumadora. Mi familia puede ser muy difícil de tratar cuando la conoces por primera vez, pero son buenas personas, y cuando vean lo exitoso que eres. Que te entiendan. ¿Qué éxito tengo? Repetí. Claro. Exacto. Una vez que empieces a trabajar con Leonard, cuando vean lo inteligente y capaz que eres, se darán cuenta de que te juzgaron mal. Solo lleva tiempo. Tomé un sorbo de whisky y miré a mi esposa. La miré de verdad y me di cuenta de que era tan despistada como su familia. Ella creía que el éxito consistía en ganar un buen dinero como consultora. No tenía ni idea de que su marido pudiera comprar y vender así el preciado banco de toda la familia. Era un coche usado. Bueno, dije finalmente, he tomado mi decisión sobre Summit Bank. Genial, dijo Clare con entusiasmo. ¿Vas a programar una reunión con Leonard? Sabía que cambiarías de opinión. Esto podría ser genial para tu negocio. En realidad, dije, saboreando el momento, he decidido cerrar todas mis cuentas allí y transferir todo a bancos en el extranjero. El silencio que siguió fue tan absoluto que podía oír el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Clare me miró fijamente como si le hubiera anunciado que planeaba unirme al circo o convertirme en yodelista profesional. ¿Qué eres? Dijo, cerrando por fin mis cuentas, moviendo mi dinero, todo. ¿Pero por qué? Esto es una locura. ¿Tienes idea de cuánto negocio podrías conseguir con los contactos de Leonard? Me dio risa. Créeme, cariño. No necesito las lentes de contacto de Leonard. Esto es ridículo, dijo Clare, poniéndose de pie y paseándose por la habitación como un animal enjaulado. Estás desperdiciando una oportunidad increíble. ¿Por qué te hirieron los sentimientos? Así no funcionan los negocios. Me dolió, repetí, con más fuerza que nunca.
¿Crees que se trata de eso? ¿Qué otra cosa podría ser? Preguntó, con la frustración claramente mezclada con la incomprensión. Mira, lo entiendo. No se mostraron muy cariñosos esta noche, pero no puedes dejar que el orgullo te impida tomar decisiones empresariales inteligentes. Transferir tus cuentas no les hará daño. Solo te perjudicará a ti. Terminé mi whisky y dejé el vaso en la mesa de centro. Ya veremos, dije con una sonrisa amarga. A la mañana siguiente, mientras Clare aún dormía, me invadió la necesidad de dar el primer paso en un nuevo juego. Frustrado por la noche anterior, llamé a mi asesor financiero. Marcus Chun llevaba casi una década gestionando mi cartera. Era una de las pocas personas que realmente comprendía la magnitud de lo que estábamos afrontando. Marcus, dije cuando respondió, es hora de sacar todo del Summit Bank. Cada cuenta, cada inversión, cada centavo. Quiero que todo se transfiera a nuestros socios en el extranjero en las próximas 2 semanas. Hubo una pausa al otro lado. Ese es un cambio significativo. ¿Estás seguro? Totalmente seguro, respondí. Y Marcus, asegúrate de que lo sientan. 2 semanas. Bastó que mi pequeño y silencioso acto de venganza financiera se convirtiera en lo que solo puedo describir como el equivalente bancario de un desastre natural. 14 días después, lo que parecía un movimiento discreto y estratégico se convirtió en una crisis de proporciones inconmensurables para Summit Bank. La primera señal de que algo pasaba llegó un martes por la mañana. Estaba sentado en mi oficina en casa, tomando café y revisando los informes trimestrales de mis inversiones europeas, cuando mi teléfono empezó a vibrar como una avispa furiosa. No era solo una llamada. Se trataba de un ataque a gran escala que envidiaría a cualquier empresa de telemarketing. La primera llamada fue de Clare, y estaba prácticamente jadeando al teléfono. ¿Qué hiciste?, preguntó, omitiendo palabras amables como hola o buenos días. Buenos días, cariño, dije, reclinándome en la silla y tomando un sorbo de café. Tengo un día estupendo. Gracias por preguntar. ¿Cómo estás? No te atrevas a mentirme ahora, espetó con voz temblorosa. Leonard me llamó hace 20 minutos. Parecía, no sé cómo describirlo, presa del pánico. Aterrorizado. ¿Qué demonios hiciste? Ahora bien, lo admito, oír que Leonard estaba entrando en pánico me dio una sensación cálida y reconfortante, mejor que cualquier taza de café. Te dije lo que hacía, respondí, saboreando cada palabra. Cambié mis cuentas. Tus facturas. La voz de Clare se elevó 3 octavas. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Antes de poder responder, mi teléfono vibró de nuevo. Era Leonard, según el identificador de llamadas. No pude evitar sonreír. Espera, cariño, dijo, cambiando al otro teléfono. Creo que esto podría ser importante. Hola, Leonard. ¿Qué tal tu mañana? Pregunté, intentando mantener la voz serena a pesar de la diversión que me dominaba. ¿Qué hiciste? La voz de Leonard era tan estridente que parecía que hubiera inhalado helio. El tono suave y condescendiente de nuestra cena había desaparecido. Ahora era puro pánico. Lenguaje, Leonard, dije, disfrutando más de lo debido. Esa no es forma de hablarle a un excliente. Excliente. Te mudaste. 7.000 millones, 7.000 millones. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Escucharlo decir la cifra en voz alta fue casi tan satisfactorio como el pánico en su voz. Transferí mi dinero a un banco que valora mi negocio. ¿No es eso lo que me sugeriste? Esto no es broma, casi gritaba Leonard. Han provocado una crisis de liquidez. Teníamos este dinero invertido, apalancado, inmovilizado en préstamos. No pueden retirar ese capital de la noche a la mañana. Ah, pero al parecer sí pude, y lo hice. Lo curioso del dinero, Leonard, cuando es tuyo, decides dónde guardarlo. La línea se cortó por un momento y prácticamente pude escuchar los engranajes girando en el cerebro de Leonard mientras trataba de descubrir cómo solucionar este problema. Cuando volvió a hablar, su voz había bajado a lo que supongo era un tono razonable de hagamos un trato. Mira, creo que ha habido un malentendido, dijo Preston. Quizás empezamos con mal pie la otra noche. ¿Por qué no vienes y hablamos de esto como hombres de negocios sensatos? Empresarios razonables, repetí, con ironía desbordante. Genial. Considerando que te pasaste 2 horas diciéndome que era demasiado ignorante para entender cómo funcionan los negocios de verdad. Antes de que Leonard pudiera responder, la voz de mi asistente llegó por el intercomunicador. Señor, tengo a Preston Morrison en la línea 3. Dijo que es urgente. Tuve que morderme el labio para no reírme a carcajadas. Leonard, voy a tener que dejarte ir. Tu padre me llama. Espera, no. Colgué y cambié a la línea 3. Preston, dije alegremente. Qué grata sorpresa. 2 veces en un día, puedo hablar con la familia Morrison.
Su voz era más controlada que la de sus hijos, pero podía sentir la tensión debajo de su comportamiento profesional. Señor Grant, creo que hubo algún error con la transferencia de su cuenta. No me equivoco, dije con calma. Todo salió exactamente como lo había planeado. Ya veo. Hizo una pausa, intentando mantener la compostura. Bueno, quizás podríamos programar una reunión para hablar de esta situación. Seguro que podemos llegar a un acuerdo beneficioso para todos. Es beneficioso para todos, repetí con cinismo. Ya me he acostumbrado, ¿sabes? Eso es justo lo que esperaba durante nuestra cena la otra noche. Es curioso cómo cambian las perspectivas cuando la situación es al revés. Hubo una larga pausa antes de que Preston volviera a hablar. Cuando lo hizo, su voz había perdido toda pretensión de cortesía informal. Señor Grant, debe comprender la gravedad de esta situación. La retirada de esta cantidad de capital tiene graves consecuencias, no solo para nuestro banco, sino para toda la economía regional. En serio. Respiré hondo. Pero creía que Summit Bank manejaba miles de millones. Seguramente perder una cuenta pequeña por culpa de un canalla como yo ni siquiera les pasaría por la cabeza. Otra pausa. Más larga esta vez. Quizás, dijo Preston con cautela. Subestimamos el alcance de sus intereses comerciales. Subestimado, respondí. Esa era una forma de decirlo. Quizás lo hayas hecho. Mi teléfono vibró con otra llamada. Esta vez, era mi asistente otra vez. Señor, tengo Marjorie Morrison en la línea 4. Ella está, bueno, está llorando. Llorando, dije, sorprendida, pero sin demostrarlo. La mujer que pasó toda la noche tratándome como si hubiera encontrado algo atascado en su zapato ahora lloraba porque el banco de su familia estaba en crisis. Casi me dio pena. Casi. Preston, dije, parece que tu familia está teniendo un día muy complicado. Quizás deberías ir a ver cómo están. Esto no ha terminado, dijo Preston. Y por primera vez, percibí ira genuina en su voz, en lugar de pánico. Tienes toda la razón, respondí. Esto no ha terminado. Después de colgar, me recosté en la silla y miré por la ventana a mi césped perfectamente cuidado. En algún lugar del otro lado de la ciudad, la familia Morrison probablemente estaba pasando el peor día de sus privilegiadas vidas, viendo su imperio bancario centenario tambalearse al borde del colapso porque decidieron burlarse del tipo equivocado en la cena. La voz de mi asistente volvió a sonar por el intercomunicador. Señor, hay un miembro de la junta directiva del Summit Bank. Dijo que han convocado una reunión de emergencia. Miré mi reloj. Ni siquiera era mediodía y la junta directiva de Summit Bank ya estaba en crisis. Marcus me había advertido que retirar $7.000 millones de la noche a la mañana causaría problemas. Pero ni siquiera yo esperaba este nivel de caos tan rápido. Dile que estaré allí enseguida, dije mientras me arreglaba la corbata. Es hora de ver cómo se desmorona una dinastía bancaria en tiempo real. Y lo mejor, el espectáculo apenas comenzaba. La tensión en la habitación era tan palpable que casi podía cortar el aire con un cuchillo. Preston en su desesperación, claramente intentaba mantener el control, pero con cada palabra que decía, se hacía más evidente lo perdido que estaba. No sabía qué hacer, y eso hacía la escena aún más encantadora. Debo decir que este es un lugar mucho mejor que nuestra última conversación, dije, dejando que la ironía fluyera con naturalidad. Esto pareció incomodar aún más a todos en la sala, como si les hubiera dado una bofetada silenciosa. El silencio que siguió fue uno de esos momentos en los que el tiempo parece detenerse. Preston se aclaró la garganta, otro intento de disimular su creciente nerviosismo, pero ya me di cuenta de que se esforzaba por mantener las apariencias. Volvió a sentarse, sus manos temblaban ligeramente al apretarlas en puños sobre la mesa. Señor Grant, comenzó, con voz más cautelosa. Le debemos una disculpa. Me recliné en mi silla mirando a cada uno de ellos mientras esperaba el momento preciso. Cuando finalmente pronunció esas palabras, fue como una cuchilla afilada que cortaba el aire. Preston Morrison, el hombre que me había tratado como un peón en el tablero, ahora se disculpaba como si fuera un niño siendo regañado. ¿Y yo? Dije, sin prisa por responder. ¿Qué me trae por aquí, Preston? ¿Es una disculpa sincera o la certeza de que el banco de tu familia no sobrevivirá a esta noche? Tragó saliva con fuerza, y eso fue todo lo que necesité para darme cuenta de que el juego había terminado. Bajo mi absoluto control yo había orquestado todo, había hecho la obra, y ahora la victoria se desarrollaba ante mis ojos, como un espectáculo cuidadosamente ensayado. Señor, como dije, lo sentimos profundamente, insistió Preston, ahora sonando más como nombre roto que un banquero exitoso. Me recosté aún más en la silla, sonriendo levemente. Bueno, dije, si de verdad quieres una disculpa, vas a necesitar mucho más que eso.
Soy un hombre de acción, Preston. Lo sabes. La sala de conferencias se sentía aún más fría ahora, y fue en ese silencio que me di cuenta. Sabían que el partido estaba perdido. Subestimaron lo que estaban enfrentando. La puerta se abrió con una suavidad casi ensordecedora, como si el aire mismo se comprimiera antes de liberar la presión acumulada. Cuando Miles Barrett entré y la tensión en la sala era tan palpable que podía sentir escalofríos en la espalda de todos, incluso sin mirarlos, Miles Barrett no necesitaba un micrófono para ser escuchado. Su presencia era suficiente. Él no era solo el presidente de la junta directiva, era la institución encarnada, su cabello canoso bien peinado, su postura impecable, el traje que parecía hecho a medida exclusivamente para él en una época en la que las palabras, lujo, respeto, no eran meras modas. Irradiaba aura de dominio, como sea historia del sector bancario lo reverenciaban. Lo más curioso, sin embargo, no era su apariencia, sino el hecho de que, él no estaba aquí por casualidad. Miles Barrett sabía muy bien cómo funcionaban las cosas detrás de escena. En ese momento, él era la última línea de defensa de un sistema financiero que estaba a punto de implosionar. Cuando llegó, el Morrisons inmediatamente se puso más tenso, como si la última esperanza de salvación habían llegado, pero no de la forma que imaginaban. Señor Grant, dijo, dirigiéndose a mí con una sonrisa ligeramente contenida. Diría que ya estoy al tanto de la situación, pero creo que una conversación franca puede ser más productiva que cualquier otra formalidad. Miró a los Morrison, que ahora estaban, silenciosos, como si acabaran de ser confrontados con la realidad que estaban en el punto de no retorno. No dije ni una palabra. Solo tenía que mantener la vista fija en Miles y dejar que la tensión se avivara con su presencia. Preston, todavía intentando controlarse, miró a Miles y a mí y finalmente murmuró: Señor Barrett, usted está al tanto de la situación, ¿verdad? Necesitamos una solución rápida. El banco. No terminó la frase. Miles simplemente hizo un gesto vago con la mano, interrumpiéndolo. El banco, Preston, está en cerca de la quiebra y todos sabemos que no es por un error técnico. Esto es personal. Esta crisis ha tu nombre y tu apellido grabado en él, dijo, volviéndose hacia los Morrison, que ahora parecían pequeños e indefensos. Estaban ahogados en sus propios errores. Me crucé de brazos y aproveché el momento para hacer un comentario ligero, casi cínico. Bueno, Preston, parece que el legado de tu familia será recordado, pero no por la razón que creías. Miles me miró con una pequeña sonrisa, como si estuviera apreciando la ironía del momento. Él sabía, como yo, que Summit Bank estaba al borde de un colapso inevitable, y la familia Morrison estaba a punto de pagar el precio por subestimar a alguien como yo. Ahora, dijo, volviéndose hacia los Morrison con una firmeza que no dejaba lugar a discusión, hay algo que podemos hacer para solucionar esto. Pero no será con excusas vacías ni soluciones financieras. Hizo una pausa, evaluando su reacción. Será responsabilidad, algo que claramente falta aquí. Y así, en el momento en que Miles Barrett se posicionó, el tablero de ajedrez se reorganizó. Ya no tenían el control. Y ahora, la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. El silencio que siguió a las palabras de Miles fue ensordecedor, el tipo de silencio que solo se escucha en una habitación cuando todas las cartas han caído, cuando el peso de la realidad de una situación finalmente se vuelve innegable. Siente la presión aumentando, como si el aire se hubiera vuelto más espeso y el sonido de cada respiración resonara en mis oídos. Preston intentaba recomponerse, pero su intento de calma fue tan desastroso como su última estrategia comercial. Miró a Miles, luego a mí, antes de decir finalmente: bueno, nosotros no sabíamos todo esto. No sabíamos lo involucrado que estaba el señor Grant. Su voz tembló, y fue difícil no reírse, falta de autocontrol suyo. El tipo de persona que está acostumbrada a vivir en una burbuja de privilegio e ignorancia, hasta que alguien rompe esta burbuja y la realidad te explota en la cara. Marjorie, por otro lado, era blanco como un fantasma. Miró a Miles, luego a mí, y finalmente murmuró: esto lo cambia todo, ¿verdad? La impotencia en su voz era casi dolorosa. Pero lo irónico es que, aunque parecía sorpresa, todo lo que había sucedido hasta ese momento era exactamente lo que esperaba. Una revelación humillante, eso les haría darse cuenta de que su juego nunca tuvo ninguna oportunidad contra alguien como yo. Leonard, que hasta entonces parecía un espectador involuntario, ahora estaba completamente fuera de sí. Se agarró el extremo de la corbata, como si intentara respirar en un espacio cada vez más pequeño. Eso no es posible. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Es esto alguna estratagema, algún tipo de juego de poder?, preguntó,
con la incredulidad evidente en su voz. No quería creer en la propia desgracia. Lo miré con una calma imperturbable. Leonard, estás empezando a entenderlo, ¿verdad? Esto nunca se trató de un juego de poder. Se trata de algo mucho más simple. El error de subestimación, la persona equivocada. Dejé las palabras flotando en el aire. Era hora de ponerle fin. Pero entonces Miles miró a la familia Morrison con una desdén sutil en sus ojos. Él no tuve paciencia para más disculpas o explicaciones. No lo entiendes, ¿verdad? El señor Grant no es solo un cliente importante, es alguien con el tipo de influencia que puede cambiar completamente el curso de cualquier situación. Se volvió hacia mí con una leve sonrisa. Concordante, sé que ya lo has comprendido. Pero creo que ahora es el momento de mostrarles exactamente lo que significa. El no hace falta decir nada más. El peso de las palabras de Miles resonó en la sala, y ahora la familia Morrison se enfrentaba a algo que ni siquiera ellos podían entender. Controlar más. ¿Qué pasaría después? Bueno, esa era la gran pregunta, y todos sabían que la respuesta no sería fácil. El peso de las palabras de Miles parecía pesar mucho sobre los hombros de todos en la sala. Preston estaba a punto de desplomarse, con el cuerpo rígido y el rostro pálido como una hoja de papel. Sabía lo que significaba perder la presidencia del banco, sabía lo que significaba para el legado de la familia Morrison, para varios años de influencia que habían construido. Pero al escuchar a Miles, también sabía que no había escapatoria. Leonardo, que hasta entonces había luchado por mantenerse en pie, finalmente cedió. No puedes hacer esto, dijo con voz temblorosa. No es justo. Yo solo intentaba impresionar al cliente. Miles lo miró con frialdad absoluta. ¿Impresionar? Estabas burlón suyo, Leonard, con una sonrisa en el rostro y una copa de vino en la mano. Lo que no entiendes es que mientras te divertías, diciendo cosas estúpidas en una cena, tu credibilidad destruida de todo el banco. Cada risa tuya hizo 7.000 millones desaparecen como si no fuera nada. Hizo una pausa y bajó aún más la voz. Esto no es solo un error profesional, Leonard. Es una cuestión de ética. Y tú, personalmente, has fracasado miserablemente en eso. Marjorie, a su vez, estaba completamente asombrada, lo que a ella le parecía una nueva reacción. El pánico en sus ojos era casi humorístico, dado lo llena de sí misma que siempre había sido. Intentó protestar una vez más, pero se le quebró la voz cuando Miles la interrumpió de nuevo, ahora completamente impaciente. Marjorie, dijo, con un tono casi sarcástico, ¿crees que esto es solo una charla de cena? 7.000 millones de dólares puede que para ti sea solo una conversación de cena, pero para él es Grant y para mí. Es mucho más que eso. Tú preferiste ignorar a un cliente de más de una década, tratándolo con desprecio y ridículo. Y no, esto no se resuelve con disculpas y buenas intenciones. Ya es demasiado tarde. La sala quedó en completo silencio. El sonido de las palabras de Miles, tan claro e incisivo, dejó a todos los presentes con la sensación de que el tiempo se había detenido. Ninguno de los dos sabía qué decir. Ya no había defensas ni excusas, el daño ya estaba hecho. Y el daño colaterales será irreversible. Miles me miró. Su expresión se suavizó un poco. Le dejaré tomar una decisión, señor Grant. Creemos que su posición es la más sólida ahora mismo. ¿Qué quiere hacer ahora? Miré a la familia Morrison y casi una sonrisa sádico apareció en mi cara. Bueno, ahora que saben lo que pasó, creo que el siguiente paso es demostrar que no es solo su reputación, eso está en juego. El mío también. Empecemos, mostrar quién tiene realmente el control. Mientras Summit Bank intentaba resurgir de las cenizas, la atmósfera dentro de la institución estaba lejos de ser optimista. Miles Barrett ahora él era la figura central. Un hombre que no solo salvó al banco, sino que también tomó el control de una situación que muchos consideraban irrecuperable. Se vio obligado a hacer ajustes que no solo implicaron importantes cambios financieros, sino también una reconfiguración psicológica y estratégica dentro de cada división del banco. No era solo un renacimiento corporativo, pero de una metamorfosis completa. Mientras tanto, el Morrison estaban en el centro de atención. Sus intentos de revertir el daño a sus nombres y reputaciones eran sistemáticamente destruidos para una ola de reacciones negativas. Sin embargo, no se rendirían tan fácilmente. Sabían que había dinero y poder ocultos, pero el tiempo y el espacio para que pudieran empezar de nuevo eran limitados. Y sin el poder de su dinastía bancaria tras ellos, los cimientos de la familia se estaban desmoronando. ¿Cómo los vería ahora la antigua élite de la ciudad? Ya no era una cuestión de tener dinero, pero de mantenerse relevante en una sociedad que sabía muy bien cuándo descartar aquellos que ya no eran necesarios. Preston estaba empezando a darse cuenta de que ya no podía perseguirlo éxito como antes.
Había perdido el terreno sobre el que había construido su nombre, Leonardo. A su vez, estaba tratando de negociar con lo que quedaba de Schurz social, tratando de aferrarse a cualquier pizca de influencia que pudiera encontrar, pero el amargo sabor de falla todavía estaba fresco. Y Marjorie. Bueno, Marjorie estaba intentando guardar las apariencias. Pero por mucho que lo intentara, los ojos de la alta sociedad ahora la veían solo como la sombra de una anciana de clase alta, condenado al olvido. Como el ecos de las acciones de la familia Morrison repartidos por toda la ciudad. Lo real, la pérdida fue más que financiera, perdieron su esencia, la idea de que su nombre era un sinónimo de confianza y estabilidad. Todo eso se había ido, diluido por la arrogancia y falta de respeto por alguien que consideraban inferior. El silencio se prolongó. Podía sentir el peso de la situación, el ruido de mis propios pensamientos llenando la habitación como un eco distante. Clare se quedó allí, con los brazos cruzados y los ojos vacíos, luchando contra sus propios pensamientos. Realidad, el contraste entre nosotros nunca había sido tan claro. Lo que ella vio como humillación y pérdida de reputación lo vi como un liberar para mí. Todo lo que había pasado no era más que consecuencias inevitables, pero para ella fue la destrucción de lo que siempre había sido considerado importante. Me giré y la miré directamente. Si crees que estoy haciendo esto por venganza, o por algún tipo de resentimiento, Clare, estás completamente equivocada, dije con voz fría. Estaba humillado por tu familia de una manera que jamás podrías entender. Me miraron con desprecio, como si fuera un nada. Yo, que moví miles de millones y construí empresas internacionales, me trataron como si mi historia no valiera nada. Ella me miró, sus ojos brillaban con una mezcla de frustración y dolor, pero una vez más, no había empatía allí. Ella no quería entender. Quería que yo pagaría por haber destruido el imperio en el que creía. No lo entiendes, murmuró con la voz entrecortada. No entiendo lo que mi familia significaba para mí. Me lo dieron todo. Tú simplemente los hiciste desaparecer. ¿Qué me diste? Respondí sin alzar la voz. Me diste una fachada de felicidad mientras tu familia me trataba como a un paria. Y ahora, después de todo esto, te importa más lo que ellos perdieron que con lo que me pasó a mí. Hubo un momento de silencio absoluto, parecía que iba a hablar, pero se quedó sin palabras. Ya sabía lo que diría. Era lo mismo discurso que había oído de sus padres, lo mismo desdén velado. Pero ya no podía aceptarlo. Su matrimonio se estaba convirtiendo en un cascarón vacío, y yo sabía que no quedaba nada por salvar, no con esa mentalidad de ella. ¿Quieres saber la parte más triste de todo esto?, preguntó, su tono revelando que en realidad no estaba tan interesada. Desde mi perspectiva, lo verdaderamente triste es que nada de esto tenía por qué pasar. Si tu familia me hubiera tratado como persona, ni siquiera con respeto, pero al menos con la más mínima consideración, las cosas habrían sido diferentes. Esta Navidad estaríamos cenando todos juntos. Preston seguiría dirigiendo el banco. Leonard seguiría teniendo su trabajo. Y Marjorie seguiría siendo la jefa de su pequeño imperio en redes sociales. Pero en lugar de eso, decidieron pasar una noche entera bromeando sobre mi crianza, mis orígenes e incluso mi valor como ser humano. Y tú te quedaste ahí, inmóvil, observando, como si nada de eso importara. Peor aún, me dijiste que estaba exagerando, que debía aprender a no ofenderme. Clare guardó silencio un buen rato, y pude ver el torbellino de pensamientos que se arremolinaban en su cabeza. Cuando volvió a hablar, su voz era fría, algo que nunca antes había oído. ¿Y ahora? ¿Qué esperas? Que finja que no humillaste a toda mi familia. ¿Crees que podemos volver a la normalidad después de todo esto? Normal. Reí, pero no había rastro de humor en mi voz. No hay normalidad después de esto. Tu familia me demostró exactamente lo que piensa de mí, y tú me demostraste exactamente a quién le eres leal. La pregunta no es si podemos volver a la normalidad. La pregunta es si queda algo por recuperar. 2 semanas después, comenzaron los trámites de divorcio. Clare alegó que había destruido la reputación de su familia y que esto le impediría mantener su posición social. Le recordé que su propia familia ya había sido destruida, y que quizás era hora de que reflexionara sobre lo que realmente importa en la vida. Acordamos discrepar, y los abogados se encargaron del resto. El acuerdo fue generoso. Le di a Clare lo suficiente para mantener el estilo de vida que deseaba, la casa y prácticamente todo lo que pidió. No porque me sintiera culpable por lo que le pasó a su familia, sino porque me di cuenta de que intentar aferrarse a alguien que valora el estatus social más que la lealtad es como intentar contener el agua en las manos. Lo curioso del dinero, y me refiero a que es realmente curioso, es que cuando la gente descubre que lo tienes, todo cambia. De repente, empecé a recibir invitaciones a eventos benéficos, oportunidades de inversión y reuniones sociales a las que nunca antes me habían invitado.
Conocidos de negocios que apenas sabían de mi existencia empezaron a tratarme como si fuéramos viejos amigos. Fue como si alguien hubiera pulsado un interruptor y me hubiera transformado de un hombre invisible a una persona sumamente deseable. Pero lo que aprendí, y me sorprendió, fue esto: la gente que solo se acerca a ti por lo que tienes no está realmente interesada en ti. Solo te conocen porque tienes una cuenta bancaria abultada. No eres popular, solo eres un cajero automático andante. Invitaciones, amistades, oportunidades de negocio, todo depende de lo que pueda hacer por los demás, no de quién soy como persona. Así que hice lo que cualquier persona racional haría. Mantuve mi riqueza donde siempre estuvo, trabajando discretamente entre bastidores y viviendo mi vida a mi manera. Compré una casa más pequeña, en otra zona de la ciudad. Seguí conduciendo mi coche habitual y vestía ropa sencilla, porque así era yo, no lo que mi dinero me dictaba. Hoy, cuando paso por una sucursal del Summit Bank, y sí, todavía existen, aunque son sombras de lo que fueron, no puedo evitar sonreír. No porque haya destruido familias o arruinado carreras, sino porque aprendí algo valioso sobre la naturaleza humana. La gente te juzga con los criterios más superficiales y te trata en consecuencia. Pero el dinero de verdad, tiene una curiosa forma de revelar quiénes son realmente las personas cuando se les quita la máscara. La familia Morrison creía que, como solo tenía educación secundaria, no merecía respeto. Aprendieron, con un coste de $7.000 millones y un legado destrozado, que la educación y el valor no son lo mismo. A veces, las lecciones más valiosas son las más caras. Y, a veces, son quienes menos pueden pagar la matrícula quienes más necesitan aprenderlas. Y entonces, la justicia, de vez en cuando, nos da un toque de humor. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla y nos vemos luego.